La tarde de noviembre cayó sobre la ciudad como un velo gris, y el supermercado de la esquina de la calle de Serrano estaba especialmente concurrido. Teresa Román esperaba en la cola de la caja, sosteniendo una cesta con productos para la cena, y calculaba mentalmente si llegaría a tiempo para recoger a Sergio de su clase de karate. Su hijo de 12 años llevaba 3 años practicando y no quería faltar a los entrenamientos bajo ninguna circunstancia. El entrenador decía que el chico tenía buenas aptitudes, y Teresa se sentía orgullosa de su hijo. Sergio era responsable, aplicado, nunca holgazaneaba. Miró el reloj, las 6:30. Si pagaba rápido ahora, llegaría justo a tiempo al polideportivo cuando terminara la clase. Rafael normalmente recogía a Sergio los martes y jueves, pero ahora su marido estaba de viaje de negocios y todas las responsabilidades recaían sobre los hombros de Teresa. Sin embargo, estaba acostumbrada a arreglárselas. Su trabajo como contable en una empresa comercial le había enseñado a planificar con precisión y a mantener bajo control docenas de tareas simultáneamente. La cola avanzaba lentamente. Delante de ella, una anciana colocaba las compras en la cinta transportadora con parsimonia, luego buscaba el monedero en su bolso con la misma lentitud. Teresa esperaba pacientemente, repasando mentalmente la lista de tareas para la noche: recoger a su hijo, calentar la cena, revisar los deberes de matemáticas, lavar el uniforme deportivo. Teresita. Resonó una voz conocida detrás de ella, y Teresa sintió que alguien le daba unas palmaditas en el hombro. Se dio la vuelta y vio a su vecina Amparo Beltrán, que vivía un piso más arriba. La anciana siempre estaba al tanto de todas las noticias del vecindario y le encantaba charlar de esto y aquello. La vecina tenía un rostro bondadoso y acogedor, pero sus ojos siempre miraban con una curiosidad especial, como si viera más de lo que decía. Hola, Amparo. Teresa asintió, intentando ser educada pero sin fomentar demasiado una conversación larga. Ya tenía un horario apretado, y las charlas con la vecina podían alargarse mucho. ¡Ay, qué seria estás!, rió la vecina, abriéndose paso más cerca y poniendo su cesta al lado. Si llevamos años viviendo cerca. ¿Cómo van las cosas? ¿No te está agobiando el trabajo? Gracias, todo bien. Hay mucho trabajo, pero voy tirando. Teresa sonrió, esperando que la conversación terminara ahí. ¿Y tú, Rafael, cómo está? Hace tiempo que no lo veo por el barrio, continuó Amparo, sacando de su cesta un paquete de galletas y examinando la etiqueta. Rafael también está bien, respondió Teresa mecánicamente, moviendo su cesta hacia adelante junto con la cola. La vecina asintió, pero su sonrisa se hizo aún más amplia, como si conociera algún secreto que Teresa desconocía. La mujer guardó silencio, luego se inclinó más cerca, bajando la voz a un susurro confidencial. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en la casa de campo? La pregunta sonó tan repentina e inesperada que Teresa se quedó desconcertada. ¿A qué venía eso de la casa de campo? ¿En la casa de campo?, preguntó frunciendo el ceño. Hace mucho tiempo que no vamos. 2 años, tal vez incluso más. No nos da tiempo para nada, y además está abandonada. Rafael siempre dice que irá en verano, que arreglará las cosas, quizá repare el tejado, pero todo se va posponiendo. Teresa decía la verdad. La casa de campo les había llegado de los padres de Rafael, una casita pequeña en una urbanización a 40 kilómetros de la ciudad. Antes iban cada fin de semana. Sergio era pequeño, corría por el terreno, ayudaba a regar los bancales. Pero en los últimos años la casa había estado abandonada, no había tiempo, y tampoco muchas ganas. La ciudad absorbía toda su atención. Ve hoy, dijo Amparo, y su voz se volvió completamente seria, sin la ligereza parlanchina de antes. Pero por la noche. Para darle una sorpresa a tu marido. Teresa ya había abierto la boca para objetar, pero si mi marido está de viaje. Sin embargo, se contuvo a tiempo. Las palabras se le atascaron en la garganta. Algo en la entonación de Amparo, en cómo había pronunciado esa frase, hizo que Teresa se callara y pensara. La vecina no podía saber que Rafael se había ido. Teresa no había hablado de ello. Por lo tanto, no se trataba de ninguna sorpresa.
Se trataba de otra cosa. De algo que Amparo sabía, pero no quería o no podía decir directamente. ¿Por la noche? Preguntó Teresa lentamente, intentando captar la mirada de la vecina y entender qué se ocultaba detrás de esas palabras. Exactamente por la noche, confirmó Amparo con un asentimiento significativo. Lo entenderás tú misma cuando llegues. No te arrepentirás. Y no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y se fue a otra caja donde la cola era más corta, dejando a Teresa completamente desconcertada. ¿Qué había sido eso? ¡Qué sorpresa! ¿Y por qué precisamente por la noche? ¿Por qué esa insistencia tan extraña? Teresa pagó automáticamente, metió las compras en bolsas y salió de la tienda, pero sus pensamientos no estaban para nada en los productos. Se sentó en el coche, arrancó el motor y fue a recoger a Sergio, pero la conversación con la vecina no se le iba de la cabeza. El resto del día pasó como entre nieblas. Teresa recogió a su hijo del entrenamiento, Sergio estaba alegre, le contaba sobre una nueva técnica que habían estado practicando, pero ella escuchaba a medias. En casa calentó la cena, se sentó enfrente de su hijo a la mesa, pero la comida le parecía insípida. Luego ayudó a Sergio con los deberes de matemáticas, problemas de porcentajes, bastante difíciles para su edad, pero el chico se las arreglaba bien. Mamá, ¿por qué estás tan pensativa? Preguntó Sergio, dejando el bolígrafo y mirándola con atención. Su hijo siempre había sido perspicaz. Sentía cuando algo no iba bien, cuando los padres se preocupaban o escondían algo. Teresa sabía que era difícil ocultarle algo. Simplemente estoy cansada del trabajo, mintió, sonriendo. Han sido muchos informes. Nada serio. Sergio la miró unos segundos más, como comprobando si decía la verdad, luego asintió y volvió a los problemas. Teresa se sintió culpable, no le gustaba mentir a su hijo, pero ahora simplemente no sabía qué decirle. Ella misma aún no entendía qué estaba pasando. Cuando Sergio se fue a dormir, Teresa seguía sentada en la cocina, terminando su té. Intentaba convencerse de que la vecina simplemente había bromeado de forma desafortunada o se había confundido. Quizá había visto vagabundos en la casa de campo y quería advertirla. Pero entonces, ¿por qué esa extraña insinuación sobre la sorpresa para el marido? La intuición, esa misma intuición femenina que Teresa estaba acostumbrada a no ignorar, le decía algo completamente diferente. Algo no estaba bien. A las 9:30 de la noche Teresa tomó una decisión. No podía quedarse sentada adivinando. Necesitaba ir y averiguarlo ella misma. Se asomó a la habitación de Sergio, el chico dormía, acurrucado bajo la manta, abrazando la almohada. Teresa cerró la puerta suavemente, escribió una nota y la dejó sobre la mesa de la cocina. Me fui por asuntos urgentes, volveré por la mañana. No te preocupes. Mamá. Cogió las llaves del coche, el teléfono, se puso la chaqueta y se puso en marcha. El viaje a la casa de campo le llevó poco menos de una hora. Teresa conducía por la carretera nocturna, iluminada solo por los faros de su viejo Seat, e intentaba inventar al menos alguna explicación de lo que estaba sucediendo. Los pensamientos se confundían, se amontonaban unos sobre otros. ¿Quizá había pasado algo en la casa? ¿La habían forzado? Pero entonces, ¿por qué la vecina hablaba de una sorpresa para el marido que está de viaje? Oh. No, Rafael no era así. Llevaban 15 años casados, y él nunca había dado motivos para tener celos. Era un hombre bondadoso, honesto, un poco blando, a veces demasiado receptivo a las peticiones ajenas, pero siempre se esforzaba por la familia. Cuando Teresa giró por el camino de tierra que conducía a su parcela, vio algo que la hizo pisar el freno bruscamente. En las ventanas de la casa de campo brillaba luz. No tenue, apenas perceptible, sino brillante, amarilla, viva, como si en la casa viviera gente. De la chimenea salía humo, alguien estaba calentando la estufa. En el camino embarrado frente a la verja se veían huellas frescas de ruedas de coche y muchas huellas de botas de diferentes tamaños. Teresa salió del coche, sintiendo cómo le latía el corazón. El frío aire de noviembre le golpeó la cara.
Se acercó lentamente a la valla y se detuvo, escudriñando la oscuridad. En la cuerda tendida entre los árboles del patio colgaba ropa de niño, pantaloncitos pequeños, una chaqueta de colores vivos, calcetines diminutos. El viento los mecía ligeramente, y aquello parecía absurdamente apacible y al mismo tiempo inquietante. Alguien vivía allí. Alguien se había instalado en su casa de campo, como si fuera su propia casa. Teresa abrió lentamente la verja. Esta chirrió fuerte, y desde dentro de la casa se oyeron inmediatamente voces. Primero masculina, grave, cansada, alerta. Luego femenina, suave, preocupada. Y llanto de niño, fino, lastimero, parecido al sollozo de un niño pequeño. Subió al porche. Los escalones estaban limpios, recién barridos. Junto a la puerta había botas de goma, de hombre y de mujer. Teresa empujó la puerta, esperando que estuviera cerrada con llave, pero se abrió fácilmente. En la habitación que antes servía de salón hacía calor y era acogedora. Contra la pared había un viejo sofá cubierto con una colcha limpia. En el suelo había una alfombra infantil con juguetes, cubos de plástico, un osito de peluche, varios cochecitos. Junto a la estufa, que irradiaba un calor agradable, estaba sentada una mujer joven de poco más de 30 años, delgada, pálida, con el pelo rubio despeinado, sosteniendo en brazos a un niño pequeño. El pequeño sollozaba, hundiendo la cara en su madre. Cerca, junto a la mesa, había un hombre, alto, de hombros anchos, pero triste. Llevaba una chaqueta de trabajo vieja, los vaqueros estaban sucios, como si acabara de volver de algún sitio. Ambos se quedaron inmóviles al ver a Teresa. La mujer instintivamente apretó al niño con más fuerza contra sí, y el hombre dio un paso adelante, como protegiendo a su familia. ¿Quién es usted?, preguntó con voz ronca, y en su voz se oía miedo. Teresa abrió la boca para responder, pero en ese momento de la habitación lateral, que antes era un trastero, salió otra persona. Una silueta alta, dolorosamente familiar. Rafael. Su marido. El mismo que debería estar de viaje de negocios a 300 kilómetros de allí. Se detuvo al ver a su esposa, y su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Durante un segundo permaneció inmóvil, luego dio un paso hacia su mujer. Teresa. Exhaló, y su voz tembló. Teresa lo miraba, y el mundo alrededor pareció congelarse. Ahí estaba él, su marido, con un jersey viejo que ella misma había lavado la semana pasada, con una expresión culpable y desconcertada en el rostro. Y al lado, una familia ajena que vivía en su casa de campo, como si tuviera todo el derecho a ello. No lo reconocía. No porque hubiera cambiado externamente, sino porque había construido aquí toda una vida secreta. En su tierra, en su casa de campo. Sin que ella lo supiera. Lo había ocultado durante semanas, tal vez meses. Había mentido sobre los viajes de negocios. Y ahora estaba frente a ella, como un chiquillo pillado en una travesura. Rafael, dijo Teresa lentamente, y su voz sonó fría y firme, aunque por dentro todo hervía de ira e incomprensión. Explícame qué está pasando aquí. Ahora mismo. Inmediatamente. El silencio en la habitación duró un minuto. Teresa estaba en la puerta, mirando a su marido, y esperaba. Rafael bajó los ojos, luego los levantó de nuevo hacia su esposa, y en su mirada se leía el dolor de una persona que se ha metido en un callejón sin salida y ahora no sabe cómo salir. Teresa, yo. Empezó, pero se interrumpió, sin encontrar las palabras necesarias. Habla, cortó Teresa. Ahora mismo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué viven en nuestra casa de campo? ¿Y por qué me has mentido sobre el viaje de negocios? Rafael suspiró pesadamente y asintió al hombre que seguía de pie junto a la mesa en posición defensiva. Este es Vicente. Vicente Pascual. Mi amigo. Nos conocemos. Desde la infancia. Era como un hermano para mí. Luego nos separamos, nos perdimos el rastro, y ahora nos hemos reencontrado. Teresa dirigió la mirada al desconocido.
Vicente parecía agotado al límite, profundas arrugas en la frente, mejillas hundidas, manos cubiertas de callos y rasguños. Era un hombre que trabajaba hasta la extenuación y llevaba mucho tiempo sin conocer un descanso normal. Y esta es Clara, su esposa, continuó Rafael, asintiendo hacia la mujer con el niño. Y su hijo Ignacio. Tiene 3 años. Clara se levantó con cuidado del sofá, todavía apretando al pequeño contra sí. El niño había dejado de llorar, pero sorbía por la nariz, mirando a Teresa con grandes ojos asustados. La mujer estaba muy delgada, casi demacrada, en su mirada se leía una mezcla de miedo y desesperación. «Hola», dijo Clara en voz baja. «Perdónenos, por favor. No queríamos». «Espere», Teresa levantó la mano, deteniéndola. «Primero que hable mi marido». «Rafael, te escucho. Y necesito la verdad. Toda la verdad». Rafael asintió, se acercó a la mesa y se dejó caer pesadamente en una silla. Vicente se sentó frente a él y Clara permaneció de pie, meciendo a su hijo. «Quería hacerlo bien», empezó Rafael, y su voz estaba llena de culpa. «Pensé que podría resolver todo yo solo, sin molestarte. Pensé que sería por poco tiempo. ¿Sin molestarme?». Teresa sintió como algo se rompía por dentro. «Has alojado a gente extraña en nuestra casa de campo, me has mentido sobre viajes de negocios, ¿y eso se llama no molestar? Habla claramente. ¿Qué ha pasado?». Vicente levantó la cabeza y miró a Teresa. En sus ojos había tanto dolor que ella involuntariamente dio un paso atrás. «Es culpa mía», dijo con voz ronca. «Todo empezó hace 1 año. A mi padre le diagnosticaron cáncer. 4ª fase. Los médicos decían que en España no podrían ayudarlo, necesitaba una operación en el extranjero. Cara. Muy cara». Se calló. Clara cerró los ojos, y una lágrima resbaló por su mejilla. «Empecé a buscar dinero», continuó Vicente. «Fui a todos los bancos, pero me rechazaban en todas partes. El historial crediticio no era ideal, el sueldo insuficiente para esa cantidad. Estaba desesperado. Mi padre se moría, y yo no podía hacer nada. Y pediste prestado a otra gente», dijo Teresa en voz baja, empezando a entender. «A gente que da dinero sin hacer demasiadas preguntas», asintió Vicente. Sabía que era peligroso. Pero no había otra salida. Me dieron 3 millones de euros. Con intereses enormes, por supuesto, pero me los dieron. Rafael estaba sentado, con la cabeza baja, y callaba. Teresa se acercó más, se sentó en una silla frente a los hombres. «¿Y qué pasó después?», preguntó, aunque ya lo adivinaba. «Fuimos a Alemania», continuó Vicente, y su voz tembló. «Hicieron la operación. Mi padre pasó por un infierno. Los médicos lucharon 3 meses. Pero murió de todos modos. El cáncer resultó ser demasiado agresivo. Las metástasis se extendieron más. Gastamos todo el dinero, los 3 millones, y no pudimos salvar a mi padre». Clara sollozó, hundiendo el rostro en la coronilla de su hijo. Ignacio se removió en sus brazos, y ella le cantó en voz baja una nana, calmándolo. «Enterré a mi padre en nuestro pueblo», Vicente suspiró. «Y entonces empezó lo más terrible. Esa gente de la que tomé el dinero empezó a exigir la devolución. Con intereses, la deuda creció hasta 4,5 millones. Intenté explicar que necesitaba tiempo, que devolvería gradualmente, pero no escuchaban. Vinieron a nuestra casa», intervino Clara, y sus palabras sonaron como un susurro. «Amenazaban. Decían que si no devolvíamos el dinero, entonces sufriría no solo Vicente, sino también yo y Nacho. Nos dieron 1 mes». Teresa sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Había oído hablar de tales historias, las había leído en las noticias, pero nunca pensó que se encontraría con esto tan de cerca. «Vendimos el piso», continuó Vicente. 2 habitaciones, en un barrio normal. Sacamos 2,5 millones. Devolvimos ese dinero, y al final quedaba por devolver todavía 1 millón. No nos quedó nada. Clara hablaba en voz baja, pero cada palabra estaba impregnada de desesperación. «Ni piso.
ni dinero. Ningún lugar donde vivir. Pasamos noches en casas de conocidos, luego en hostales, hasta que el dinero se acabó completamente. Y entonces llamé a Rafael. Vicente miró a su amigo. No pedía dinero. Solo quería desahogarme. Hacía muchos años que no nos veíamos, pero era como un hermano para mí en la infancia. Rafael finalmente levantó la cabeza y se encontró con la mirada de su esposa. No podía abandonarlo, Teresa dijo, y en su voz se abrió paso una súplica de comprensión. Les propuse que vivieran en la casa de campo, continuó Rafael, temporalmente. Pensé que 2 o 3 meses, hasta que encontraran una salida. La casa de todos modos está vacía, y ellos realmente no tenían dónde vivir. Vicente trabaja de día en la construcción, de noche hace de taxista. Intenta ganar aunque sea algo, para pagar la deuda. ¿Pero por qué no me lo dijiste? En la voz de Teresa se abrió paso el resentimiento. ¿Por qué mentiste sobre el viaje de negocios? ¿Por qué ocultaste todo esto? Rafael se levantó, se acercó a su esposa, tomando sus manos en las suyas. Porque tenía miedo, confesó. Tenía miedo de que te opusieras. Tenía miedo de que dijeras que es peligroso, que no se puede tener contacto con gente que tiene tales problemas. Y no quería ponerte ante una elección. Pensé que lo resolvería todo yo solo. Decidiste por mí. Teresa liberó sus manos. Tomaste una decisión que afecta a toda nuestra familia, a nuestra propiedad, y no pediste mi opinión. Como si mi opinión no importara. Lo sé. Rafael bajó la cabeza. Lo entiendo todo. Perdóname. Teresa se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal había una noche negra de noviembre, y en ella se reflejaba la habitación con esta gente exhausta. Sentía ira, resentimiento, decepción. Pero al mismo tiempo, también algo más. La comprensión de que frente a ella no había enemigos ni estafadores. Frente a ella había una familia que había caído en una situación terrible e intentaba sobrevivir. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí? Preguntó, sin darse la vuelta. 3 meses, respondió Rafael. Desde agosto. ¿Y la deuda ahora es de cuánto? 1.000.000, dijo Vicente. Exactamente 1.000.000 de euros queda. Les devuelvo cada mes poco a poco, pero los intereses se lo comen todo. Resulta un círculo vicioso. Teresa se volvió hacia él. ¿Y por qué tu esposa no trabaja? Clara se estremeció ante la pregunta directa. Intenté. Tengo formación en economía, dijo en voz baja, pero Nacho se enferma a menudo. Bronquitis, resfriados. El sistema inmunitario débil. No se le puede llevar a la guardería, ¿por qué? Porque tenemos miedo. ¿Miedo de qué? De que nos encuentren. Vicente apretó los dientes. Si matriculamos al niño en la guardería, tendríamos que indicar una dirección de registro, presentar documentos. Y esa gente tiene sus contactos. Pueden comprobar, averiguar dónde estamos. Y entonces, no terminó, pero Teresa lo entendió todo. Se escondían. Vivían en esta casa de campo como en una isla desierta, intentando no llamar la atención. ¿Tienen al menos algún plan? Preguntó Teresa, mirando a Vicente. ¿O simplemente esperan que 1.000.000 de euros aparezca de la nada? Trabajo. Vicente se enderezó, y en su voz sonó orgullo. De día en la construcción recibo 40.000. De noche en el taxi gano otros 30-40, si hay suerte. Son 70-80.000 al mes. Menos gastos en comida, medicinas para Nacho, quedan unos 40-50.000. Les devuelvo 30.000 cada mes. Calculo que en 2 años podré cerrar la deuda. 2 años, repitió Teresa. ¿Y crees que esperarán? Prometieron que no tocarían mientras yo pague. Vicente se encogió de hombros. Tienen un recibo. Pago puntualmente. Ni una sola vez he faltado. Teresa miró a Rafael, luego a Vicente con Clara. El pequeño Ignacio ya se había dormido en brazos de su madre, su carita estaba pálida, con círculos oscuros bajo los ojos. Incluso dormido parecía enfermizo. ¿Y la casa del padre? Preguntó Teresa. Vicente habló de una casa en el pueblo. Vendimos la vieja casita del pueblo. Vicente sonrió amargamente. Justo después del funeral.
Sacamos 600.000. Y una persona me aconsejó invertir ese dinero en una compañía de inversiones. Prometieron que en medio año la suma se duplicaría, o incluso triplicaría. Creí. Porque estaba desesperado, porque quería saldar las deudas más rápido. Y lo perdieron todo, terminó Teresa por él. La compañía resultó ser una estafa piramidal, asintió Vicente. A los 2 meses cerró. Todo el dinero desapareció. Los dueños se escondieron. Pusimos una denuncia, pero no sirvió de nada. Simplemente perdimos lo último que teníamos. Clara lloraba en silencio, volviéndose hacia la pared. Sus hombros temblaban, pero no emitía ningún sonido, intentando no despertar a su hijo. Teresa estaba en medio de la habitación y sentía como dentro luchaban dos sentimientos. Por un lado, ira hacia su marido por la mentira, por haber tomado tal decisión sin ella. Por otro, la comprensión de que frente a ella había gente que realmente estaba en problemas. No por su culpa, no por estupidez o pereza. Intentaron salvar a un padre moribundo, y eso se convirtió en una catástrofe. ¿Cómo ganar 1.000.000? Pronunció en voz alta, y todos la miraron. Esa es la cuestión, ¿verdad? Vicente asintió lentamente. Pienso en eso cada día, dijo, cada segundo. Pero no hay respuesta. Teresa caminó por la habitación, con las manos cruzadas a la espalda. Su cerebro ya había empezado a trabajar en el modo habitual, analizar, buscar soluciones, construir un plan. Así era como lidiaba con los problemas en el trabajo. Convertía el caos en orden, encontraba salidas de situaciones difíciles. Entonces, así, dijo con firmeza, deteniéndose en medio de la habitación. Rafael y yo discutiremos después. Es un asunto familiar, y lo resolveremos. Pero ahora es más importante otra cosa. Se necesita un plan. Un plan real, viable, de cómo cerrar esta deuda y sacarlos de este agujero. Rafael levantó la cabeza, y en sus ojos brilló la esperanza. Teresa, ¿lo dices en serio? Absolutamente, Teresa se enderezó. Pero tengan en cuenta, solo ayudaré bajo una condición. Nada de mentiras. Completa honestidad. Si me entero de que están ocultando algo otra vez, se acabó, la ayuda termina. ¿Entendido? Vicente y Clara asintieron simultáneamente. Entendido, exhaló Vicente. Gracias. Gracias. No des las gracias antes de tiempo. Habrá mucho trabajo. Y no prometo que todo saldrá bien. Pero lo intentaremos. Miró el reloj, ya era pasada la medianoche. Necesitaba volver a casa, con Sergio, pero ahora en su cabeza ya se estaba formando un plan. Los primeros pasos, las primeras acciones. Mañana volveré, dijo Teresa, dirigiéndose a la puerta. Traeré algo necesario. Y mientras tanto, vivan tranquilos. Y Vicente, sigue trabajando como has trabajado. Cada euro es importante ahora. Salió al porche, y Rafael la siguió. Teresa la agarró de la mano. Perdóname. Realmente quería hacerlo bien. Teresa lo miró con una larga mirada. Hablaremos de esto en casa, y no hoy. Ahora quiero estar sola, pensar, dijo con calma. Pero recuerda de una vez por todas, los secretos por el bien son igualmente mentira. Y tal mentira destruye la confianza más fuerte que cualquier verdad. Se sentó en el coche y se fue, dejando a su marido de pie en el porche de la casa iluminada. En el retrovisor Teresa veía cómo él la seguía con la mirada, y sabía que la conversación entre ellos todavía sería seria. Pero ahora lo principal era otra pregunta, cómo ganar en un plazo razonable 1.000.000 de euros y salvar a la familia de los acreedores que no perdonan las deudas. A la mañana siguiente Teresa se despertó antes del despertador. Casi no había dormido, los pensamientos daban vueltas en su cabeza, formándose en cadenas lógicas, descomponiendo la situación en sus componentes. Estaba tumbada, mirando al techo, y pensaba metódicamente cada paso del plan futuro. Sergio ya se había levantado y se preparaba para ir al colegio. Teresa salió a la cocina, donde su hijo estaba sentado a la mesa con un bocadillo y un libro de historia, repasando antes del examen. Buenos días, dijo, sirviéndose un café. Hola,
Mamá, Sergio levantó los ojos. ¿A dónde fuiste anoche? Me desperté, no estabas. El chico miraba atentamente, escrutadoramente. Siempre sentía cuando los padres ocultaban algo, y Teresa sabía que engañarlo era prácticamente imposible. Fui a la casa de campo, respondió honestamente, por un asunto urgente. Todo está bien, no te preocupes. ¿Y papá, cuándo vuelve del viaje de negocios? Pronto, Teresa bebió un sorbo de café, sintiendo la amargura no solo de la bebida, quizá incluso esta noche. No era mentira. Rafael necesitaba volver a casa y tenían que hablar seriamente. Sobre la confianza, sobre la familia, sobre lo importante que es tomar decisiones juntos y no en solitario. Después de despedir a Sergio al colegio, Teresa se preparó para ir al trabajo. Durante todo el camino a la oficina estuvo pensando en los detalles. Necesitaba actuar con cuidado para no perjudicar a Vicente y su familia, pero al mismo tiempo de forma rápida y eficaz. El día de trabajo comenzó con una reunión. Teresa participó en la discusión de los informes trimestrales, respondió a las preguntas de los colegas, pero parte de su conciencia estaba ocupada con algo completamente diferente. Cuando la reunión terminó, se quedó en el pasillo y esperó a Dolores Aguilar, la jefa de contabilidad. Dolores era una mujer de 40 años, estricta pero justa. Llevaba 10 años al frente del departamento y se manejaba perfectamente no solo con los números, sino también con la gente. Teresa sabía que si había que buscar ayuda, era precisamente de ella. Dolores, ¿puedo hablar contigo? Teresa se puso a la altura de la jefa. Por supuesto, Teresa. ¿Problemas con los informes? Dolores se detuvo, mirándola atentamente. No, las cuestiones de trabajo están bien. Solo. Quería preguntar algo. ¿Tenemos vacantes para trabajo remoto? ¿Para contables? Dolores frunció el ceño, pensó. Las hay. Normalmente cogemos para documentación primaria, para procesamiento de documentos, para conciliaciones. No es el trabajo más complejo, pero requiere atención. ¿Por qué algún conocido tuyo busca trabajo? Sí, Teresa asintió. Buena persona. Con formación. Simplemente ahora no puede trabajar en oficina, niño pequeño, se enferma a menudo, ya sabes. Dolores golpeteó pensativa con los dedos sobre la carpeta con documentos. Entiendo. Justo ahora una chica se fue de baja maternal, se ha liberado un puesto. Salario 45,000. Podemos intentarlo. Que envíe el currículum a mi correo, lo miraré. Pero, Teresa, entiendes que estás recomendando a una persona. Si algo sale mal, será también tu responsabilidad. Lo entiendo, respondió Teresa seriamente. Respondo por ella. Bien. Espero el currículum antes de fin de semana. Teresa agradeció a la jefa y volvió a su mesa de trabajo. Primer paso dado. Ahora necesitaba ocuparse del resto. En la pausa de la comida llamó a Rafael. Teresa, la voz del marido sonaba cansada y culpable. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Escucha, necesitas volver a casa hoy. Tenemos que hablar. Hablar seriamente. Lo entiendo. Estaré sobre las 6. Bien. Y otra cosa, Teresa continuó. Necesito los contactos de esa gente a la que Vicente debe. No para reunirme, simplemente para entender con quién tratamos. Rafael guardó silencio, luego suspiró pesadamente. Teresa, es peligroso. No hace falta. Rafael, no voy a reunirme con ellos ni a llamar. Solo quiero saber. La información es poder. Deberías entenderlo. De acuerdo. Se lo preguntaré a Vicente. Esta noche te lo diré. Después del trabajo, Teresa pasó por una tienda de construcción y compró un cable para internet, varios enchufes y un alargador. Luego llamó a la compañía de telecomunicaciones y contrató la conexión de internet doméstico para la casa de campo. El gestor dijo que la instalación era posible pasado mañana, si había suerte, mañana. Teresa aceptó cualquier fecha cercana y pagó por adelantado el servicio de instalación. En casa sacó del trastero su viejo portátil.
Era un caballo de batalla fiable que había usado durante 2 años, hasta que compró uno nuevo, más caro y potente. El portátil todavía funcionaba perfectamente, Teresa a veces lo encendía para revisar archivos antiguos. Ahora le sería útil a Clara para trabajar. Por la noche llegó Rafael. Parecía agotado, con la mirada apagada. Sergio se alegró de ver a su padre, se lanzó a abrazarlo, pero Teresa dijo brevemente: Sergio, ve a tu cuarto, termina los deberes. Tu padre y yo necesitamos hablar. El chico se puso alerta, mirando ora a su madre, ora a su padre, pero obedeció y se fue a su habitación, cerrando la puerta. Teresa y Rafael se sentaron en la cocina uno frente al otro. Entre ellos había un muro de desconfianza, y Teresa sabía que había que destruirlo. Ahora. Inmediatamente. Estoy enfadada contigo, empezó sin preámbulos. Muy enfadada. Me has mentido. Tomaste una decisión que afecta a toda nuestra familia, y no me consultaste. Como si mi opinión no importara. Rafael bajó la cabeza. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿De que me negara? ¿De que dijera que no? Teresa se inclinó hacia adelante. Rafael, somos marido y mujer. Llevamos juntos 15 años. ¿Y si no confías en mí lo suficiente como para contarme una decisión tan importante, qué dice eso de nuestro matrimonio? Confío en ti, Rafael levantó los ojos, y en ellos brillaban lágrimas. Simplemente. Siempre eres tan correcta, tan lógica. Sabes analizar, sopesar riesgos. Y yo sabía que los riesgos eran enormes. Que meterse con deudas es peligroso. Y tenía miedo de que dijeras que no, y yo no podría abandonar a Vicente. ¿Y por eso decidiste engañarme? No quería engañar. Quería resolverlo todo yo solo, rápido, para que ni siquiera te enteraras. Ahí está el problema, Rafael. Piensas que me proteges ocultando la verdad. Pero en realidad simplemente no me das el derecho a elegir. Decides por mí. Y eso no está bien. Lo entiendo, dijo finalmente. Tienes razón. Completamente razón. Perdóname, por favor. No volveré a hacerlo. ¿Lo prometes? Lo prometo. Lo juro. Teresa sintió. La ira aún no había pasado completamente, pero sentía que su marido hablaba sinceramente. Y ahora no era momento para largas aclaraciones de relaciones. Ahora había que actuar. Bien. Entonces escucha el plan, sacó un cuaderno donde ya estaban escritos todos los pasos. Mañana o pasado mañana vendrán instaladores de Internet a la casa. Ya lo he pagado todo. Clara necesita un ordenador para trabajar, le daré mi viejo portátil. Funciona, todos los programas están instalados. Rafael escuchaba sin interrumpir. He hablado con Dolores sobre una vacante para Clara. Trabajo remoto, contabilidad primaria. Salario 45,000, pero es un ingreso estable. En blanco. Oficial. Teresa, ¿lo dices en serio? Rafael no daba crédito a sus oídos. Absolutamente. Pero hay condiciones. Clara debe enviar el currículum antes de fin de semana. Debe estar preparada para trabajar responsablemente, sin errores. Porque yo la recomiendo, y si la fastidia, me afectará también a mí. Se las arreglará, dijo Rafael con seguridad. Tiene formación, trabajaba antes de que naciera Nacho. Simplemente los últimos años no ha habido posibilidad. Bien. Entonces mañana iré a la casa, llevaré el portátil, configuraré todo lo necesario. Le enseñaré a Clara cómo conectarse al correo de trabajo, cómo usar los programas. Rafael se estiró sobre la mesa y tomó la mano de su esposa. Gracias. Muchísimas gracias. Teresa apretó sus dedos en respuesta, pero el rostro seguía serio. No des las gracias antes de tiempo. Esto es solo el comienzo. Queda mucho trabajo por delante. Y otra cosa, necesito información sobre esa gente a la que Vicente debe. Rafael metió la mano en el bolsillo y sacó un papel arrugado. Vicente me dio las coordenadas. El principal es León Casals. Tiene 45 años. Ex deportista,
practicaba boxeo. Ahora es como un solucionador para un grupo de acreedores. No el más alto, pero bastante influyente. Aquí está su teléfono. Teresa cogió el papel, lo examinó atentamente. ¿Vicente se comunica con él? Una vez al mes llama, dice que ha hecho el siguiente pago de intereses. Casals por ahora no presiona especialmente, porque el dinero llega regularmente. Pero advirtió, si aunque sea una vez hay retraso, empezarán los problemas. Entendido, Teresa guardó el papel en el cuaderno. Entonces, la tarea principal es no permitir retrasos. E intentar cerrar la deuda lo más rápido posible. ¿Pero cómo? Rafael miró a su esposa con esperanza. Vicente gana máximo 80,000 al mes, de los cuales 30 se van a la deuda. Quedan 50 para la vida de 3 personas, para comida, para medicinas para Nacho. Clara aportará otros 45,000. Pero los gastos también crecerán, servicios de la casa, internet. He calculado, Teresa abrió el cuaderno en la página con los cálculos. Si Clara trabaja de forma remota, podrá ahorrar casi todo el sueldo. Porque los gastos principales de todos modos están con Vicente. Vicente da 30 para la deuda de intereses, más ahorrar 45,000 de Clara al mes. Para 1,000,000 eso es. En realidad, casi 2 años. Rafael se agarró la cabeza. 2 años. Dios, es mucho tiempo. Es mejor que nunca, dijo Teresa duramente. Y esto con la condición de que trabajen honestamente, no gasten en tonterías, ahorren cada euro. Al día siguiente Teresa se tomó un día libre en el trabajo y fue a la casa de campo. Rafael fue con ella, había quedado en que también se tomaría un día libre. En el maletero había un portátil, cables, y también bolsas con productos. Teresa había comprado cereales, pasta, conservas, comida infantil para Ignacio. Cuando llegaron a la casa, Vicente estaba trabajando en el patio, cortando leña. Clara lavaba en casa ropa de niño a mano en un gran barreño. Al ver el coche, ambos dejaron sus tareas y salieron al encuentro. Hola, en el rostro de Clara se leía una mezcla de esperanza y miedo. Hola, Teresa salió del coche y sacó el bolso con el portátil. Clara, necesitamos hablar seriamente. Entraron en la casa. Ignacio dormía en el sofá, cubierto con una manta caliente. Teresa se sentó a la mesa, puso delante el portátil. He conseguido trabajo para ti, empezó sin rodeos. Remoto, contabilidad, documentos primarios. Salario 45,000. Oficial. Clara se tapó la boca con la mano, los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Es verdad? Susurró. Verdad. Pero hay condiciones. Debes enviar el currículum a mi jefa antes de fin de semana. Debes trabajar con calidad, sin errores. Debes estar disponible en horario laboral, responder a los correos rápidamente, cumplir las tareas a tiempo. Lo haré, Clara asentía, enjugándose las lágrimas. Haré todo lo necesario. Lo juro. Y otra cosa, Teresa abrió el portátil. A nadie se le puede decir dónde vives. Nada de redes sociales, nada de fotos de la casa en internet. El mínimo de rastros. ¿Entiendes? Entiendo. Ya de por sí intentamos no aparecer. Teresa pasó las siguientes 2 horas explicando cómo usar los programas de contabilidad. Clara absorbía la información como una esponja, anotaba todo en un cuaderno, preguntaba si algo no estaba claro. Te saldrá bien, dijo Teresa al final, cerrando el portátil. Veo que captas rápido. Gracias, Clara tomó la mano de Teresa en las suyas. Gracias por todo. No sé cómo agradecerles. Trabaja bien, Teresa liberó su mano. Será el mejor agradecimiento. En ese momento a la casa se acercó una furgoneta blanca con el logo de la compañía proveedora. De ella salió un hombre con mono de trabajo y una caja de herramientas. Hola, vengo por la conexión de internet, dijo, acercándose al porche. Sí, le estamos esperando, Teresa salió a su encuentro. Pase, le enseñaré dónde hay que instalarlo todo. El técnico trabajó rápida y profesionalmente. Tendió el cable desde el poste hasta la casa, instaló el router, configuró la conexión.
En 2 horas todo estaba listo, Internet funcionaba de forma estable, la velocidad era suficiente para el trabajo remoto. Todo listo, pueden usarlo, dijo el técnico, recogiendo las herramientas. Si hay problemas, llamen a la línea directa, el número está en el contrato. Teresa firmó los documentos, el técnico se fue, y las mujeres volvieron a la configuración del portátil y del correo electrónico. Mientras las mujeres se ocupaban del portátil, Rafael y Vicente trabajaban en la parcela. Rafael revisó la casa y entendió que había que hacer muchas cosas, aislar las ventanas, reparar el tejado, revisar el cableado. Si la familia Pascual iba a vivir allí todavía mucho tiempo, había que asegurar condiciones normales, especialmente para el niño. Traeré materiales, dijo Rafael, examinando una ventana agrietada. El fin de semana vendré y nos ocuparemos de la reparación. ¿Puedo yo solo? Empezó Vicente, pero Rafael lo detuvo. Entre dos es más rápido. Trabajaron hasta la noche. Cuando llegó la hora de irse, Teresa le recordó una vez más a Clara lo del currículum. Antes de fin de semana. No lo olvides. No lo olvidaré. Lo prometo. De camino a casa Rafael callaba, agarrado al volante. Teresa miraba por la ventanilla los paisajes que pasaban y pensaba que por delante había un largo camino. Mucho trabajo, mucha tensión, riesgo constante. ¿Pero lo conseguirían? Seguro que lo conseguirían. Porque cuando la gente no se abandona, cuando trabajan incansablemente por un objetivo común, entonces incluso 1.000.000 de euros deja de parecer una suma insuperable. Teresa cogió la mano de su marido, y él apretó agradecido sus dedos. Todo saldrá bien, dijo en voz baja. Sí, respondió Rafael. Saldrá bien. Pasaron 3 meses desde que Clara empezó a trabajar de forma remota. La mañana de febrero era helada, pero soleada. Teresa estaba sentada en la oficina en su mesa de trabajo y revisaba el correo electrónico cuando sonó el teléfono. Era Dolores Aguilar. Teresa, ven a verme, por favor. La voz de la jefa sonaba seria. Teresa sintió inquietud. Durante esos meses Clara había cometido varias veces pequeños errores, confundía números de cuentas, olvidaba indicar el IVA en algunos documentos. Teresa cada vez ayudaba a corregir, explicaba dónde exactamente había habido la inexactitud. Pero ¿y si ahora había pasado algo serio? Llamó a la puerta del despacho de Dolores y entró. La jefa estaba sentada a la mesa, delante de ella había una tabla impresa con conciliaciones. Siéntate, Dolores señaló una silla. Quiero hablar sobre tu protegida. ¿Clara ha metido la pata en algo? Preguntó Teresa directamente, preparándose para lo peor. Al contrario, Dolores levantó la vista, y en su rostro había una ligera sonrisa. El último mes ni una sola vez se ha equivocado. Todos los documentos procesados perfectamente, las conciliaciones cuadran hasta el céntimo. Incluso encontró un error en documentos que llegaron de un cliente y lo comunicó a tiempo. Eso nos salvó de posibles problemas con Hacienda. Teresa exhaló aliviada. Me alegra oírlo. Quiero subirle el sueldo, continuó Dolores. Hasta 50.000. Se lo ha ganado. Díselo. Gracias, Dolores. Se lo diré. Por la noche Teresa llamó a Clara y le comunicó la noticia. Al otro lado de la línea se oyó un sollozo alegre. ¿De verdad? ¿50.000? La voz de Clara temblaba de felicidad. De verdad. Eres muy buena. Sigue así. Gracias. Gracias por todo lo que hacen por nosotros. El aumento de sueldo significaba que ahora Clara podía ahorrar no 45, sino 50.000 al mes. Eso acortaba el plazo de pago de la deuda en varios meses más. Teresa recalculó en el cuaderno, resultaba que a ese ritmo podrían cerrar la deuda antes. Pero la vida, como siempre, tenía preparadas sus pruebas. A mediados de marzo Ignacio enfermó. Al principio era un resfriado común, mocos, un poco de fiebre. Pero 2 días después el niño empeoró. La fiebre subió a 39, apareció una tos fuerte. Clara llamó al médico a domicilio, el terapeuta de distrito del centro de salud más cercano. El doctor examinó al niño y frunció el ceño. Bronquitis. Necesita antibióticos, inhalaciones, reposo en cama.
Y vigilar obligatoriamente la temperatura. Si sube de 39,5, llamen inmediatamente a urgencias. Clara asentía, anotando los nombres de las medicinas. Cuando el médico se fue, llamó a Vicente al trabajo. Vicente, Nacho está mal. Necesita medicinas, caras. Unos 3,000, creo. Vicente guardó silencio unos segundos y Clara oía cómo respiraba pesadamente. De acuerdo. Ahora voy a la farmacia. Compraremos todo lo necesario. Pero la compra de medicinas significaba que ese mes no podrían ahorrar la suma habitual para la deuda. 3,000 era mucho para su presupuesto. Clara estaba sentada junto a la cama de su hijo enfermo y lloraba en silencio, para que Nacho no la viera. Por la noche llamó a Teresa y le contó la situación. No sé qué hacer, la voz de Clara estaba llena de desesperación. El niño necesita medicinas, pero entonces no ingresaremos la suma completa a Casals. Y él advirtió que cualquier retraso. La detuvo Teresa. ¿Cuánto os falta? 3,000. Te lo transfiero. Ahora mismo. Dame el número de tarjeta. No, no puedo aceptar dinero de ustedes, protestó Clara. Ya hacen tanto. Clara, escúchame atentamente, la voz de Teresa se volvió estricta. Esto no es beneficencia. Es una inversión para que puedan salir. Si no haces el pago a tiempo, empezarán problemas que costarán mucho más. ¿Entiendes? Entiendo, susurró Clara. Entonces no discutas. Te doy el número de mi tarjeta, lo devolverás cuando podáis. Sin intereses, sin prisa. 5 minutos después el dinero estaba transferido. Clara estaba sentada con el teléfono en las manos y miraba la pantalla, sin dar crédito a sus ojos. No esperaba tal apoyo, pero la enfermedad de Ignacio resultó ser más seria de lo previsto. Los antibióticos no ayudaban, la temperatura seguía alta. Una semana después el médico volvió y dijo que necesitaba hospitalización. El niño tiene complicaciones. Puede desarrollar neumonía. En el hospital será más seguro. Clara recogió las cosas y Vicente los llevó a ella y a Nacho al hospital de la ciudad. Ingresaron al niño en la planta infantil y Clara se quedó con él. Eso significaba que no podía trabajar. El portátil se había quedado en la casa, en el hospital no había internet y tampoco tiempo para trabajar. Clara estaba sentada junto a la cama de su hijo, que ora dormía, ora lloraba, y sentía como todo se derrumbaba. Llamó a Teresa y entre lágrimas le explicó la situación. No puedo trabajar. Nacho está en el hospital. No sé cuánto estaremos aquí. Una semana, quizá 2. Lo he estropeado todo. Perderé el trabajo. No lo perderás, dijo Teresa con firmeza. Ahora hablaré con Dolores. Coge la baja. Y tu trabajo temporalmente lo asumiré yo. ¿Cómo? Haré mi parte y la tuya también. Me las arreglaré. Lo principal es que Nacho se recupere. Teresa cumplió su promesa. Las siguientes 2 semanas trabajó por 2. Llegaba a la oficina a las 8 de la mañana, se iba a las 10 de la noche. En casa revisaba documentos que no había conseguido procesar durante el día. Sergio casi no veía a su madre, ella volvía cuando él ya dormía y se iba cuando aún no se había despertado. Rafael intentaba ayudar en casa, preparaba cenas, vigilaba los deberes de su hijo. Veía cómo su esposa se agotaba, pero entendía que ahora ella hacía lo que consideraba correcto. ¿Quizá basta? Preguntó una noche, cuando Teresa otra vez estaba sentada al ordenador pasada la medianoche. Así te agotarás. Clara no tiene culpa de que su hijo se haya enfermado, respondió Teresa, sin apartar los ojos de la pantalla. Si ahora me retiro, perderá el trabajo. Y perder el trabajo significa perder la posibilidad de pagar la deuda. No puedo permitirlo. 2 semanas después dieron el alta a Ignacio. Se había evitado la neumonía, pero el niño estaba débil, pálido. Los médicos recomendaron descanso, vitaminas y ninguna carga. Clara volvió a la casa y ese mismo día escribió a Teresa una larga carta de agradecimiento. Luego se sentó al portátil y empezó a revisar las tareas acumuladas. Trabajó hasta bien entrada la noche,
hasta que los ojos empezaron a cerrársele. Vicente en ese tiempo casi no dormía. Seguía trabajando en la construcción de 8 de la mañana a 6 de la tarde y luego salía al turno de noche en el taxi. Volvía a casa a las 2 de la madrugada, dormía y se iba otra vez. Un sábado por la mañana no pudo levantarse de la cama. Simplemente físicamente no pudo. El cuerpo se negaba a obedecer. Clara se asustó, quería llamar al médico, pero Vicente la detuvo. No hace falta. Solo. Déjame dormir. Estoy cansado. Durmió casi un día entero. Cuando se despertó, lo primero que hizo fue coger el teléfono, cuántos turnos de taxi había perdido, cuánto dinero había perdido. Clara le quitó el teléfono. Basta, dijo con firmeza, te matarás trabajando. Necesitamos un marido y padre vivo. Vicente miró a su esposa y de repente se derrumbó. Lloró, hundiéndose en su hombro, lloró como un niño, liberando el cansancio acumulado, el miedo, la desesperación. No puedo parar, sollozaba. Si paro, no pagaremos. Y si no pagamos, vendrán. Y entonces. Entonces nada, Clara le acariciaba la cabeza, porque no estamos solos. Tenemos a Teresa y Rafael. Nos ayudan. Lo conseguiremos. Pero solo si no te matas trabajando. Después de esa conversación Vicente redujo los turnos nocturnos de taxi a 5 veces por semana en lugar de 7. Eso disminuyó los ingresos, pero al menos dormía aunque fuera los fines de semana. Rafael, viendo que su amigo estaba al límite, asumió parte del trabajo de la casa. Cada fin de semana iba a la casa y junto con Vicente reparaba, arreglaba, acondicionaba. Aislaron todas las ventanas, sellaron las grietas de las paredes, arreglaron el tejado, pusieron un calefactor eléctrico en la habitación donde dormía Ignacio. Si van a vivir aquí todavía un año, que al menos haga calor, decía Rafael. La primavera dio paso al verano. Ignacio se fortaleció, dejó de enfermar tan a menudo. Clara seguía trabajando, Dolores valoraba su esfuerzo y responsabilidad. Vicente trabajaba en la construcción y de taxista. Ahorraban cada céntimo. Vicente cada mes ingresaba puntualmente los pagos, y León Casals de momento no mostraba signos de descontento. El otoño pasó en tensa espera. Cada mes Vicente hacía los pagos, y cada mes Casals confirmaba la recepción. Sergio para entonces ya sabía que en la casa vivía la familia de amigos de su padre. Teresa decidió que ocultárselo a su hijo de 12 años no tenía sentido, de todos modos lo sentía y entendía todo. Se sentó con él y le contó la verdad. No toda, pero lo principal, que la familia había caído en problemas, que necesitaban ayuda, que era importante. ¿Son buena gente? Preguntó Sergio. Buena gente, asintió Teresa. Simplemente les pasó una desgracia. Y a la gente no se la abandona en la desgracia. Entiendo, el chico guardó silencio. ¿Y tienen un niño? Sí, pequeño. De 3 años. Se llama Ignacio. ¿Quizá alguna vez vamos a verlos? Propuso Sergio inesperadamente. Puedo jugar con él. Seguro que se aburre solo. Teresa miró a su hijo y sintió orgullo. Así, sin palabras innecesarias, un adolescente de 12 años mostró más compasión y comprensión que muchos adultos. Pasaron casi 2 años desde aquel primer encuentro en la casa. Vicente hizo el último pago importante. En la cuenta quedaban 50,000 hasta el pago completo de la deuda. Llamó a Casals y dijo, dentro de un mes cerraré la deuda completamente. Casals guardó silencio, luego se rió. Bien hecho, Pascual. No esperaba que lo consiguieras. La mayoría se rompe a mitad de camino. Y tú lo lograste. No estuve solo, respondió Vicente en voz baja. Tuve ayuda. Entonces has tenido suerte con la gente. Espero el último pago. Y después de eso estamos en paz. Cuando Vicente contó esa conversación a Clara, ella lloró de alivio. Se abrazaron y estuvieron así largo tiempo, sin decir palabra. Ignacio corrió hacia ellos y también abrazó a ambos padres con sus manitas. Por delante asomaba la luz al final del túnel, la libertad de las deudas, la posibilidad de empezar una nueva vida.
Noviembre resultó ser sorprendentemente cálido. La casa de campo se hundía en los colores amarillo-marrones del otoño tardío. Vicente hizo el último pago, y León Casals le envió un mensaje breve: estamos en paz. Suerte. Palabras simples, pero significaban el fin de toda una época de miedo y tensión. Vicente le enseñó el mensaje a Clara, y simplemente se quedaron sentados en el sofá, tomados de la mano, incapaces de creer que la pesadilla realmente había terminado. Somos libres, susurró Clara. Realmente libres. Sí, Vicente abrazó a su esposa. Gracias a Teresa y Rafael. Sin ellos no lo habríamos conseguido. Ignacio jugaba en el suelo con un mecano que le había regalado Sergio por su cumpleaños. El niño había crecido, se había fortalecido, dejó de enfermar tan a menudo. El aire fresco, los paseos regulares y el ambiente tranquilo le habían sentado bien, pero la liberación de la deuda no significaba que pudieran relajarse. La familia Pascual seguía viviendo en la casa, todavía no tenían a dónde ir. Sin embargo, ahora no era una medida forzada, sino una elección consciente. Acordaron con Teresa y Rafael que vivirían allí otro año más, cuidarían de la casa y el jardín, pagarían los servicios y ahorrarían dinero para la entrada de una hipoteca. Clara seguía trabajando de forma remota y su sueldo había crecido hasta 60.000 euros. Dolores varias veces la elogió delante de Teresa, diciendo que un empleado tan responsable y atento todavía había que buscarlo. Vicente dejó de hacer de taxista por las noches, ahora solo trabajaba de día en la construcción, ganando estable 50.000 al mes. Los ingresos totales de la familia ascendían a 110.000 euros. De ellos gastaban en vida unos 40, comida, ropa para Ignacio que crecía rápido, medicinas, servicios, internet. Los otros 70 los ahorraban. En año y medio ahorraremos para la entrada, calculó Vicente una noche, sentado con la calculadora. 1.260.000. Eso bastará para un piso de 2 habitaciones en un edificio nuevo, en las afueras. Ojalá todo salga bien, Clara se persignó. Ya no creo que pueda ir todo bien. Irá bien, dijo Vicente con seguridad. Nos lo hemos ganado. Teresa y Rafael visitaban regularmente a la familia en la casa. Rafael venía a ayudar con las reparaciones, junto con Vicente pintaron la valla, arreglaron la verja, construyeron un pequeño parque infantil para Ignacio. Teresa traía productos, libros para Clara, juguetes para el niño. Sergio también iba a menudo con sus padres. Se hizo amigo de Ignacio, a pesar de la diferencia de edad. El adolescente jugaba con gusto con el pequeño, le enseñaba a hacer puzzles, le leía en voz alta libros infantiles. Para Sergio era la oportunidad de sentirse hermano mayor, que nunca había tenido. Nacho los quiere mucho, decía Clara a Teresa. Siempre pregunta cuándo vendrá Sergio. Teresa sonreía. Esta amistad entre los niños le parecía uno de los mejores resultados de toda esta historia. No el dinero, no la deuda, sino los vínculos humanos que habían surgido entre dos familias. En primavera del año siguiente ocurrió un acontecimiento que aceleró los planes. A Vicente lo ascendieron en el trabajo, se convirtió en capataz de la obra y su sueldo creció hasta 70.000 euros. Eso significaba que ahora la familia podía ahorrar más. Ahorraremos más rápido, comunicó Vicente alegremente a Rafael por teléfono. Quizá ya en un año podamos comprar el piso. Es una noticia estupenda, amigo. Rafael se alegraba sinceramente. Eres muy bueno. Los dos sois muy buenos. El verano pasó en trabajo tranquilo y medido. Clara cuidaba del huerto. Tenían sus propios tomates, pepinos, verduras. Eso ayudaba a economizar en productos y las verduras frescas le sentaban bien a Nacho. El niño se bronceó, se volvió fuerte y ágil. Ya no era aquel niño pálido y enfermizo que Teresa vio la primera vez. Vicente cada día ponía en orden la parcela. Reparó el viejo cobertizo, pintó la casa por fuera, hizo un porche nuevo. La casa, que antes estaba abandonada y triste, ahora parecía cuidada y acogedora. Has hecho de ella una monada, dijo Rafael, examinando la parcela renovada. Teresa estará encantada. Es un pequeño pago por lo que han hecho por nosotros. Vicente bajó los ojos.
Todavía no puedo creer que nos hayan ayudado así. Que no nos abandonaran cuando era más difícil. ¿Y cómo si no? Rafael le dio una palmada en el hombro a su amigo. Somos personas, no bestias. A finales de año, Vicente y Clara habían ahorrado 1.300.000 euros. Era suficiente para la entrada de una hipoteca para un piso de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Empezaron a buscar opciones. Miraban anuncios, iban a visitas, se aconsejaban con Teresa, que ayudaba a comprobar la limpieza jurídica de las operaciones. A mediados de diciembre encontraron una opción adecuada, un piso de 2 habitaciones en una casa nueva en las afueras, 50 metros cuadrados, luminoso, con buena distribución. Cójanlo, dijo Teresa, tras estudiar los documentos. El promotor es fiable, la casa está entregada, todo limpio. Vicente y Clara presentaron los documentos para la hipoteca y 2 semanas después recibieron la aprobación. Ahora tenían ingresos estables, trabajo oficial, y lo principal, no tenían deudas con los que no perdonan los retrasos. A finales de diciembre la familia Pascual se mudó a su piso. Vicente alquiló un pequeño camión y entre toda la familia cargaron sus escasas pertenencias. Teresa y Rafael vinieron a ayudar con la mudanza. Sergio cargaba cajas con los juguetes de Ignacio y el pequeño corría al lado, riendo alegremente. Cuando todo estuvo trasladado, estaban de pie en medio del piso vacío y Clara no podía contener las lágrimas. Propio, susurraba, mirando las habitaciones. Tenemos otra vez nuestra propia vivienda. Ya pensaba que nunca sería así. Vicente abrazó a su esposa e Ignacio inmediatamente se pegó a sus padres. Teresa miraba esta escena y sentía calor en el pecho. Por esto merecía la pena trabajar, aguantar, ayudar. Para que la familia recuperara de nuevo un techo sobre sus cabezas y pudiera vivir tranquila. Cuando la mudanza terminó, Vicente y Clara fueron a la casa por última vez. Trajeron las llaves de la casa. No sabemos cómo agradecerles, dijo Vicente, tendiendo las llaves a Rafael. Han salvado a nuestra familia. Literalmente salvado. Sin ustedes habríamos desaparecido. Rafael aceptó las llaves, y dijo, por si quieren venir aquí en verano, a descansar. Por favor. Nos reuniremos, haremos barbacoas. ¿De verdad? Clara no daba crédito a sus oídos. De verdad, confirmó Teresa. Han cuidado de ella, han sido buenos inquilinos. Así que consideren que tienen derecho a venir aquí de visita. Clara se lanzó a abrazar a Teresa. Cuando llegó la hora de despedirse, Ignacio corrió hacia Sergio y lo abrazó. «Sergio, ¿vendrás?», preguntó el pequeño. «Por supuesto que vendré», Sergio se puso en cuclillas. «Somos amigos, ¿verdad?». «¿Verdad?», Ignacio sonrió. Antes de irse Vicente propuso. «Plantemos algo en primavera. En memoria de que vivieron aquí. Para que quede aquí, en la casa». Rafael asintió. «Plantaremos un manzano en primavera», dijo. «Crecerá, y cada año dará frutos. Como recordatorio de que aquí una vez se salvó a una familia. El árbol de parte de ustedes». Los Pascual se fueron cuando ya había oscurecido. Teresa estaba de pie junto a la ventana de la casa y miraba las luces del coche que se alejaba. Rafael se acercó por detrás, la abrazó por los hombros. «Eres estupenda», dijo. «Eres auténtica». «Juntos somos estupendos», respondió Teresa, apretándose contra su marido. «Yo sola no lo habría conseguido». Rafael la besó. «Perdóname por aquella mentira. Por haberlo ocultado. Entendí mi error». «Lo sé», Teresa se volvió hacia él. «Lo principal es que pasamos juntos por esto. Y nos hicimos más fuertes». Volvieron a la ciudad tarde por la noche. Sergio dormía en el asiento trasero, cubierto con una manta. Teresa miraba a su hijo y pensaba en qué lección había recibido durante estos años. Lección de compasión, responsabilidad, capacidad de ayudar a los que están en problemas. Pasaban los meses. La familia Pascual se instalaba en el nuevo piso, trabajaba, ahorraba dinero para el pago anticipado de la hipoteca. Clara se convirtió en uno de los empleados más valiosos de la empresa y Dolores a menudo la ponía de ejemplo a otros. Vicente recibió otro ascenso y ahora dirigía toda una cuadrilla de constructores.
Ignacio fue a la guardería y rápidamente hizo amigos con otros niños. Y en primavera en la casa las dos familias plantaron un manzano. 2 años después dio los primeros frutos, pequeños, un poco ácidos, pero auténticos. Clara vino entonces especialmente, cogió una manzana y se la llevó a Teresa. Toma, dijo, tendiendo la fruta, la primera manzana de nuestro árbol. Que sea para ti. Teresa cogió la manzana, la giró entre las manos. Era irregular, con un lado oscuro, pero tan viva, auténtica. A veces un lugar abandonado se convierte en un hogar donde la gente aprende de nuevo a vivir, confiar y ayudarse mutuamente. Las paredes que parecían frías se llenan del calor de voces humanas, risas de niños, olor de tarta recién horneada. Lo que parecía un final se convierte en un principio, nuevo, quizá no fácil, pero auténtico. Teresa pensaba a menudo en esto, mirando las fotos que Clara le enviaba cada mes. Aquí Ignacio va al colegio con una mochila grande en la espalda, aquí Vicente recibe un diploma en el trabajo por el mejor resultado del mes, aquí su nuevo piso, decorado para Año Nuevo. Cada fotografía era prueba de que la ayuda no había sido en vano, de que la gente es capaz de levantarse incluso después de la caída más terrible. Rafael a veces decía que se arrepentía de aquella mentira al principio, de haber ocultado la verdad. Pero Teresa siempre respondía lo mismo: los errores nos enseñan a ser más honestos y las dificultades hacen a la familia más fuerte. Pasaron juntos por esta prueba y aprendieron lo más importante: confiar completamente el uno en el otro, sin reservas. Y la casa, que antes estaba vacía, se convirtió en el comienzo de una nueva vida, vida sin deudas, sin miedo, con fe en que el bien vuelve. Y el manzano junto a la valla crecía, se fortalecía, cada año dando más y más frutos, recordando que el apoyo verdadero no se mide en dinero, sino en la disposición a caminar al lado cuando al otro le cuesta, y en la fe de que cualquier persona merece una segunda oportunidad.